Bueno, muy buenas noches, apreciados hermanos que nos acompañan esta noche aquí en el grupo pequeño y los amigos que nos acompañan a través de las redes sociales. Estamos continuando con nuestro estudio bíblico Yo Soy. Eh, Creo que la primera vez que venimos aquí al grupo de Andrés y Joana. Voy a poner aquí, abrir aquí las cámaras para que las personas nos conozcan. Aquí estamos en esta noche con Andrés, que es anfitrión, con Joanita. Está Camilita, su hija, la hermana María Antonia, el hermano José Luis y mi esposa que está allá. No creo que las cámaras no alcanzan a coger a mi esposa que está, si le alcanzan a coger la cabeza por la parte de atrás. Y pues bueno, estamos aquí, hoy nos brindaron la oportunidad de estar en este hermoso hogar. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico, familia. Este estudio bíblico, ya lo he dicho en todas las transmisiones, pero como ustedes la primera vez que estamos aquí en su casa, le voy a explicar nuevamente. Se llama Yo Soy, y es porque ese nombre Yo Soy fue el que el mismo Señor se adjudicó él mismo cuando Moisés le preguntó, ¿quién digo que me envió? Y entonces él dijo, diles, Yo Soy me ha enviado. Así que lo tomamos de ahí. ¿Por qué pusimos el nombre? ¿Por qué Yo Soy? ¿Por qué no otro nombre? Porque la idea nuestra de este curso bíblico no es hacer proselitismo religioso, no es cambiar de pensamiento a nadie, no es hacer adeptos para la iglesia. La idea de este curso es que juntos, nosotros, este servidor y los amigos y hermanos que nos ven a través de las redes sociales, ya sea en vivo o en diferido, conozcamos juntos un poquitico más a Dios, al gran Yo Soy, al Yo Soy. Esa es la idea, no es otra cosa. La idea de este curso es lo que conozcamos al Señor. Y este curso tiene 25 temas y los vamos a ir desarrollando por tópicos. El primer tema apenas lo estamos desarrollando, que es las Sagradas Escrituras. Pero antes de eso el curso tiene un eslogan. El eslogan es: piensa diferente, vive diferente, sé diferente. Este pensamiento o piensa diferente ha sido frase para campañas publicitarias. Y los filósofos griegos lo utilizaron también para escribir libros y para hablar de ser diferente, ser o no ser. Y bueno, solo que el apóstol Pablo ya lo había dicho, está registrado en Romanos 12:2, donde dice que no nos amoldemos a la conducta de este mundo, al contrario, sean personas diferentes en cuanto a la conducta, en forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Así que, además de lo que hizo Steve Jobs con la campaña de piensa diferente, ya el apóstol Pablo le ha dicho, debemos ser diferentes. Ahora, no es que seamos diferentes por ser rebeldes, por salirnos del statu quo. Somos diferentes es porque al hacernos cristianos siempre vamos a ir a la contravía del mundo, siempre. Porque tristemente en la sociedad que vivimos, a lo malo se llama bueno y a lo bueno se llama malo. Así que La amistad del mundo es enemistad. y la Biblia dice, la enemistad con el mundo es enemistad con Dios. Así que somos diferentes, realmente. Ahora, sin embargo, en el tiempo de Pablo muchas personas conocían el Evangelio, pero seguían amoldados al círculo social. Y por eso Pablo les dice, no se amolden a esta cultura, sino que piensen diferente, vivan diferente, y así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Y pues como ya lo dije, el estudio que estamos iniciando, no hemos salido, ya llevamos, creo que está la sexta noche, y ahí no hemos salido del primer estudio, que es las Sagradas Escrituras. Es el primer tema que estamos tratando de llevar a cabo. Y dentro de este estudio nosotros hemos ya adelantado algunas cosas, vimos la definición, hablamos de revelación, inspiración, no hemos salido de revelación todavía. Ya llevamos 6 noches con revelación. Dentro de revelación hicimos la definición de revelación, es todo lo que Dios ha querido y ha tratado de descubrir de sí mismo, de mostrar a sí mismo del ser humano a través de muchas maneras. Estuvimos hablando de la terminología bíblica, vimos algunos verbos y sustantivos que utiliza la Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y la última clase empezamos con la revelación general. Hablamos qué era revelación general, y la revelación general es todas las formas que Dios usó a través de la naturaleza, los mismos seres humanos y la historia, y a través de lo que nosotros denominamos conciencia. Todos los seres humanos tenemos un conocimiento o sea, nacemos con un conocimiento en nuestros genes, en nuestra naturaleza, en nuestro ser, que algunos expertos le han llamado el conocimiento ontológico. El ser humano sabe lo que está bien y lo que está mal, así nadie se lo enseña.
Algunos hablan de intuición, algunos hablan de preconocimiento, algunos simplemente hablan de la conciencia. Pero algunos dicen ontológico, o sea, está dentro del ser, saber lo que está bien y lo que está mal. Así crean en otro Dios, tengan cualquier otra religión, todos hablan de lo que está bien y lo que está mal. Eso viene en el chip, viene de fábrica, en el ser humano. Y hablamos en la clase pasada terminamos hablando de la naturaleza. Cómo es que Dios se manifiesta y se revela a través de la naturaleza. Y terminamos diciendo que la naturaleza, pues cuando el pecado entró, de alguna manera la naturaleza, pues se convirtió a veces, la naturaleza a veces es una aliada para poder uno ver la maravilla de Dios. Pero cuando hay desastres, huracanes, terremotos, inundaciones y gente muere, pues ya la naturaleza como que pierde mucho, o por lo menos para nosotros, pierde un sentido de poder ver a Dios en un desastre natural. Entonces la naturaleza, pues, de alguna manera no revela muy bien a la perfección la naturaleza de Dios o quién es Dios. Entonces, hoy continuamos con los seres humanos. Bueno, concluimos, voy a pedirle a Camila le gusta leer, Camila que lea San Juan 17:3. Ponte el micrófono bien cerca para que ella te escuche. Y está en la vida eterna. Y esta es. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo a quienes has enviado. A quien has enviado. Esa es parte de la revelación y vamos a hablar luego, esa es la revelación especial, vamos a hablar de ella luego, pero realmente la máxima revelación de Dios es Cristo Jesús. Cuando uno lee el Antiguo Testamento y ve algunas cosas raras, ¿no? Cuando Dios manda, maten niños, acaben con todos, no quede ninguno vivo, uno dice, wow. Cuando el ángel viene a destruir y trae la espada, cuando Sodoma y Gomorra, cuando una cantidad de cosas que Dios hizo juicios, eso es otro tema que vamos a ver, el juicio de Dios, que está dentro de la ira de Dios. Bueno, hay algunas cosas que vamos a ver con respecto a eso. Y uno se puede confundir. Uno se puede confundir en esa revelación, incluso dentro de la Biblia, que la Biblia es parte de la revelación especial. Pero cuando uno ve a la persona de Jesús en la historia bíblica, pero luego tiene una relación con Él, se da cuenta de quién es Dios. O sea, la máxima revelación de Dios es Cristo Jesús, Dios hecho carne. Y entonces hay otro texto más. Le voy a pedir a María Antonia que nos lea es pequeñito, María Antonia. Voy a permitir que María Antonia nos lo lea. Cristo es Dios revelado en la forma humana, por lo tanto Él podía decir lo que otros labios humanos jamás podrían expresar. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Solo lo podía decir Él, nadie más. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y cuando uno empieza a mirar la historia de Jesús, se da cuenta de lo que Jesús era, ¿no? En su conducta, en su carácter, en su forma de relacionarse con los demás, pero sobre todo en su sacrificio para salvar al ser humano. Él con lágrimas dijo, desde el montículo del templo en Jerusalén, dijo, Jerusalén, Jerusalén, con lágrimas en los ojos, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero tú no quisiste. Y cuando estaba en la cruz y estaban clavando sus manos al madero, él dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Y estando en la cruz, a punto de morir, uno de los malhechores le dijo que por favor lo perdonara y se acordara de él y le prometió la vida eterna. Ese es Jesús, ese es Dios. Así a veces nosotros tengamos otra, la cultura, la experiencia, nuestros padres, las circunstancias nos hayan mostrado otra visión de Dios. Pero esa es la visión que nosotros podemos tener claramente, sin equivocarnos, Andrés. Así que bueno, vamos a ir con el estudio de esta noche, que es la revelación general a través de los seres humanos. Y dice, quiero dar los créditos. Ese estudio bíblico no lo estudié y valga la redundancia, no hice la investigación, y no, esto está en una biblioteca que se llama Teología, Fundamentos Bíblicos de Nuestra Fe. Y dice, hay un pensamiento con respecto a esta segunda forma de revelación general, que es los seres humanos. Dice así: los seres humanos constituyen otra modalidad de la revelación general, aún en su condición caída. Bueno, hasta ahí. Los seres humanos constituyen una modalidad, o sea, el ser humano puede revelar a Dios. Dice, ¿cómo? Sí, se puede. Hay personas que por su carácter, por su forma, por su vida, pueden manifestar el amor de Dios. Y hay personas que no.
pueden manifestar otra cosa diferente. Dice, aún en su condición caída llevan las huellas de su origen divino. Génesis 1:26 dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. O sea, no es panteísmo, no es que nosotros llevemos parte de Dios en nosotros, porque el panteísmo enseña que Dios está en el hombre, está en las plantas, está en las flores, no es panteísmo, pero el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Además de eso dice, cuando David contempló las obras poderosas de Dios, exclamó, ¿qué es el hombre para que tengas memoria, de él memoria? Contestó su propia pregunta con la afirmación de que Dios lo había coronado de gloria y de honra. El ser humano es una criatura espectacular. Cuando nosotros empezamos a estudiar al ser humano, los ojos, el sistema nervioso, el cerebro, todo como el ser humano, las capacidades y talentos que tiene el ser humano para desarrollar cosas, yo creo que es muy ingenuo creer que todos los talentos y las capacidades que tiene el ser humano vinieron de una partícula o del mono. Es muy ingenuo creer eso. Se necesita más fe para creer eso que para poder que hubo un diseño y un creador que diseñó todo lo que nosotros tenemos. Porque cada sistema de nuestro organismo, el sistema circulatorio, el sistema linfático, el sistema, todos los sistemas que tenemos son perfectos. El ADN es una cosa perfecta, maravillosa. Así que nosotros aún conservamos dentro, aunque humanos, pecadores, mortales y con todos los defectos, aún hay algo de la gloria de Dios en nosotros los seres humanos. 12.000 células interfieren en la vista para poder que veamos los colores. 12.000. Y realmente los ojos no ven. Él manda los impulsos nerviosos al cerebro, y el cerebro es el que interpreta lo que ve. Y según los expertos, nosotros hablamos de celulares de 12 megapíxeles, 18, no sé. El ser humano solo puede ver a 8 megapíxeles, porque es el estándar para poder ver las cosas con claridad. Ahora, cuando el ojo no puede captar por la velocidad los fotogramas, los momentos, usted ha visto que un carro va andando, una llanta va andando y de repente usted lo mira y el carro empieza a retrocederse, como si el rin se retrocediera. Es porque la velocidad de la vista no alcanza a captar y el cerebro interpreta. Lo mismo cuando uno mira el reloj de manecillas, el primer segundo es más largo que los demás. Porque como no ha enfocado la vista, entonces el cerebro interpreta, el primero no lo borra y coge dos movimientos de la manecilla como si fuera uno, y por eso uno lo ve más largo. Ya que me acordaste de eso, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque nosotros interpretamos todo. A veces no vemos las cosas como son, real. Hay un filtro para ver todo lo que vemos, y por eso a veces cuando se nos revelan cosas, no solamente las cosas divinas, sino las cosas, uno a veces puede llegar en algún momento a malinterpretar, a captar cosas y hacer juicios en la mente de personas, de situaciones, pero lo peor es de Dios, cuando uno se hace una mala imagen de Dios, porque se afecta a uno a sí mismo y se hace daño. Vamos a continuar porque me quedé aquí. Muy bien, dice, las Escrituras sugieren enfáticamente, voy a poner esto aquí para los que nos ven. Las Escrituras sugieren enfáticamente que los seres humanos tienen un conocimiento intuitivo de Dios. Desde el principio se supone un conocimiento de su existencia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. El apóstol Pablo aseveró en Atenas que Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Y corroboró esa afirmación con una cita del poeta cretense Epiménides en el siglo V a.C. En él vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17, 27 y 28. Con todo, a pesar de este conocimiento intuitivo, para estos sabios, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, era un Dios desconocido. Ustedes saben, ¿no? Él fue a un lugar que se llamaba el Areópago, y ahí estaban todas las estatuas de todos los dioses, y como eran tan religiosos, ellos cogieron una y pusieron, hagamos una porque habrá algún Dios que no conocemos. El Dios que creó todo no lo conocemos, así que al Dios no conocido. Y crearon, eran hombres espirituales. Y fueron hombres que en su filosofía y en su razonar
ellos criticaron mucho la mitología de ellos mismos, la mitología de los dioses, de los dragones, del Hades, todo eso. Sin embargo, aunque ellos mismos criticaron esa mitología, no pudieron por sí mismos percibir al Dios verdadero. Y los griegos, esa cultura griega permeó mucho de la misma cultura dentro de la iglesia primitiva, con el pensamiento a veces de que la carne es mala y el espíritu es bueno, y ese gnosticismo se filtró en la iglesia. Juan, el discípulo, tuvo que luchar contra el gnosticismo fuertemente, contra esas creencias. Y las creencias romanas, y ustedes saben lo que ocurrió, eso es otra historia, eso es otro tema que tenemos. Luego se filtró tanto que la iglesia se corrompió, esa iglesia apostólica. Pero es otra historia, es otro tema. Así que vamos a continuar. Pero todo tiene que ver con la forma como percibimos las cosas. No solo la revelación, sino como las percibimos. La Biblia también se refiere a la voz de la conciencia como una manifestación de Dios. La principal tarea de la conciencia es animarnos a hacer lo recto y evitar lo malo. También pronuncia juicio. Esta facultad es un fenómeno universal, aunque su modo de obrar difiere de persona a persona. De acuerdo con el Nuevo Testamento, la voz de la conciencia puede ser resistida y aún suprimida. Ahora, en el argot, digamos, natural, normal, no espiritual, se habla de la conciencia como algo que está en el ser humano implantado. Sin embargo, cuando uno ya empieza a estudiar un poquitico más el tema bíblico del Espíritu Santo, se da cuenta que la conciencia no es otra cosa que el Espíritu Santo hablando al corazón y a la razón del ser humano. Eso es la conciencia. Porque por naturaleza nosotros nacemos apartados y con el único deseo de estar lejos de Dios. Las cosas de Dios no nos agradan. Y uno dice, a veces hay personas más espirituales que otras. Piensa uno, ¿no? Y alguno, inclusive cuando uno tiene sus hijos y empieza a criarlos y se da cuenta que un hijo es más espiritual que otro. No, es algo sencillo, es más que uno de los hijos o alguna de las personas permiten más que la voz del Espíritu Santo interactúe con él. Es simple y llanamente decisión. Pero bueno, eso es otro tema. Aquí solamente estamos diciendo que una de las cosas que obtuvo el ser humano es lo que llamamos conciencia. Para poder permitir que Dios pueda a través de ese canal decir al hombre lo que está bien y lo que está mal y tener una idea clara de que hay un Dios, que hay un ser superior. Continuemos. Dice, la razón humana se ha... Creo que voy por un lado aquí. Ya. La razón humana se ha presentado como un medio por el cual puede obtenerse un verdadero conocimiento de Dios. Algunos, especialmente entre los racionalistas y los deístas, fueron hasta el extremo de sostener que la luz de la razón era plenamente adecuada para conocer a Dios, sus atributos y su voluntad, y que la revelación sobrenatural no era indispensable. La razón desempeña un papel crucial para recibir y comprender la revelación y para captar la verdad divina, pero no las genera. Ustedes saben que ha habido, en este momento que estamos viviendo de la historia, impera la razón. Hubo un momento que se llamó el siglo de las luces, cuando la Revolución Francesa, por allá en finales de 1700, donde por culpa de una concepción espiritual, religiosa, mal enfocada, mal transmitida, y que persiguió, y que mató, y que torturó, y que le hizo daño a tanta gente en el mundo, llamada la Inquisición, la gente tomó por rebelión el otro extremo, y nombraron a la razón como su diosa. Y ahí está en la historia, en los anales de la historia, un día los franceses en su revolución cogieron una prostituta, la montaron en hombros y dijeron, esta es nuestra diosa, y la llevaron a un bar y hicieron una fiesta, y ahí la nombraron la diosa. Y en su carta magna, en sus, ¿cómo se llama?, en su constitución, dijeron que Francia era declarada oficialmente atea, no creían en Dios. La razón se ensalzó. Bueno, pasó el tiempo, pasaron muchas cosas, vino la peste bubónica, hay una cantidad de cosas terribles, el mundo volvió a retomar parte de esa creencia en el Señor, volvió a retomar algunas cosas religiosas a través de algunos países que mantuvieron de alguna manera los principios bíblicos y espirituales fuertemente, pero después de los años 60 para acá, con el movimiento hippie y luego el modernismo y ahora el posmodernismo y ahora una sociedad líquida,
Ahora todo se maneja a través de lo que creemos que son las cosas, la razón. Entonces la razón dice ahora que si una persona, aunque haya nacido con un físico y con un cuerpo de cierta manera, puede decidir que tiene otra vida diferente. Y entonces ustedes pueden ver en internet el hombre que se cree serpiente y se cortó la lengua y se pintó escamas y se cortó las orejas y él dice que es una serpiente. Y pues toca respetarlo porque la razón dice que hay que respetarlo. Una señora dijo que era gato y entonces se mandó a hacer cirugías y se convirtió en gato y bueno, sabemos lo que está pasando en este momento. Impera la razón, pero la razón dice lo que acaba de leer, la razón no sirve para poder percibir lo que Dios quiere decirnos. Dios nos hizo seres razonables. Los animales no tienen razón, los animales tienen instinto, pero los humanos tenemos razón. Podemos razonar. El Señor dice, vengan a mí, razonemos, estemos a cuentas. Dios nos pide que razonemos. La razón es uno de los elementos importantes para transmitir la revelación, pero la razón en sí misma no nos da a nosotros la seguridad de que lo que razonamos es correcto. Ya les puse un ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando percibimos las cosas realmente no las percibimos como son. Nuestros sentidos no perciben las cosas realmente. Siempre tenemos un filtro y el filtro que tenemos es de acuerdo a lo que creemos, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a lo que vivimos en el vientre de nuestra madre, de acuerdo a lo que vivimos como niños, traumas, miedos, y a través de todo eso, mira, hay personas que tienen todo para ser felices. Un esposo, hijos, salud, pero viven amargadas, o viven, ¿cómo es la palabra que estamos diciendo ahorita? Deprimidas. No tienen razón para hacerlo, pero se deprimen. Yo les contaba esto ayer en la iglesia hablando que alguien me dijo un día, ¿qué será lo último que piensa una persona antes de suicidarse? Y entonces yo entré a Google y googleé, ¿qué piensa una persona antes de suicidarse? Y encontré, hay poemas que han escrito personas que se han suicidado. Ahí está la carta de este Kurt Cobain, es que se llama el de Nirvana, el que se puso la escopeta aquí y se voló la cabeza, él escribió una carta antes de eso. Y hay un poema famosísimo, un muchacho japonés, fue a una cascada, sabía que se iba a tirar, iba a morir, pero antes de lanzarse fue en un árbol y escribió un poema. Y en el poema decía, ya no hay nada, no existe nada, no hay razón para vivir, no hay luz, no hay... Todo lo que pensaba era que ya no había más por el cual estar vivo, no había razón para cual estar vivo. Y a veces el cine y lo que está a nuestro alrededor y las series y todo eso, hay una película donde dice que la inmortalidad es una maldición. Ser inmortal es ser maldito. Cuando la inmortalidad es lo que los seres humanos esperamos y esperamos que el Señor nos dé vida eterna. Pero para ellos, ahí en su trama de la película, la inmortalidad, y es una película que tiene varias sagas y que todos los jóvenes la ven. Crepúsculo. ¿Cómo se llaman? ¿Los vampiros eso? Sí, los vampiros dicen que ser inmortal es una maldición, que lo mejor es, usted se va a morir, ay, qué bueno que se va a morir, para usted es una bendición, o sea, la muerte es una bendición. Ven cómo tratan de... Y de pronto alguien puede decir, no, pero es un juego, es para que la gente se divierta, pero todo eso va quedando en lo que entra a nuestro cerebro y todo lo que entra nos alimenta. Así que el papel de la revelación es crucial, pero no de la razón, pero no la revelación nos da a nosotros la capacidad para creer, para poder decir, es seguro lo que estamos razonando. Porque uno puede razonar de muchas maneras ciertas cosas. De muchas formas puede razonar, para bien o para mal. Uno puede tomar determinaciones de muere un ser querido. El otro día yo estaba empezando mi ministerio hace muchos años, y miren cómo uno razona. Una señora llevaba una niña en brazos, de unos mesecitos, unos 7, 8 meses. El taxi paró enfrente, pues hay taxis colectivos, el taxi paró enfrente de la iglesia, estábamos sábado en la tarde, el taxi parqueó enfrente, el señor se bajó por esta puerta, la señora se fue a bajar por esta puerta y se demoró mucho en bajarse, y puso el pie, y el pie quedó, está la llanta trasera y el pie le quedó el talón metido dentro de la llanta trasera un poquito. Y el señor del taxi lo dejó, era una bajadita frente a la iglesia central de Fusagasugá, lo soltó y le pisó el talón, le quedó ahí y ella empezó a gritar. Y el esposo en ese momento le estaba pagando el pasaje al conductor,
Cuando vio que le había cogido el pie, en vez de ayudar a la señora, empezó a coger a puños al conductor. Y el conductor no podía ni echar reversa ni nada porque el otro le estaba pegando. Entonces, ven cómo a veces razonamos, agredimos, pensamos o nos infartamos. La razón a veces no es muy segura para tomar decisiones. Porque razonamos de muchas formas, de acuerdo a nuestra actitud, de acuerdo al sentimiento que tenemos en ese momento, al estrés, de muchas maneras. Pero cuando uno permite que esa razón, acompañada de la revelación correcta de Dios, se pueden encauzar para poder conocer al Señor. Así que la revelación puede a veces ayudarnos, pero la razón puede ayudarnos, pero a veces nos puede hacer daño. Otro pensamiento más dice, este hecho se expresó hace mucho tiempo en la pregunta de Zofar a Job. ¿Se recuerdan que Job pues quedó en la quiebra, murieron sus hijos, se enfermó, vinieron sus 4 amigos, entre comillas, y entonces viene a razonar Zofar, ¿no? Y le dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Y las preguntas que le hace para ponerlo a pensar. Pablo notó que el mundo no conoció a Dios a través de la razón y la sabiduría, según 1 Corintios 1:21. La Biblia no presenta la razón humana autónoma como fuente del verdadero conocimiento de Dios. Porque lo que llevó a los seres humanos a razonar de algo espiritual fue adorar palos y piedras. Construyeron monumentos para adorar, empezaron a adorar el sol, las estrellas, la luna. Yo les decía en la clase pasada a los que fueron, cuando uno es la historia de Colombia, y aquí, nomás la Sabana Norte, está llena de nombres y de cosas de los que adoraban los chipches. Mi hija menor me decía una vez, papá, ¿por qué ellos adoraban al sol? La razón nos llevó a eso. Y la razón nos puede llevar a muchas cosas a veces incorrectas. Sin embargo, la razón es utilizada por Dios. Muy bien, vamos a ir a la historia. Nos quedan 5 minutos. Vamos a ir a la historia. La historia también es otro de los elementos que Dios utiliza para revelarse. Dice, la historia también se considera por muchos como una modalidad de revelación general. Las Escrituras presentan a Dios como el Señor de la historia y el Señor de la naturaleza. En palabras del profeta Daniel, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Los relatos proféticos e históricos de la Biblia presentan persistentemente a Dios como que Él dirige los asuntos de las naciones y juzgará a ellas y a sus gobernantes. A veces cuando uno lee el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, los libros proféticos, nos enfrascamos en el símbolo, el número, el color, el cacho, la bestia, y empezamos y a veces nos discutimos. Hace poco tuvimos una lección de escuela sabática y entonces aparecían unos seres vivientes con 7 ojos, con 7 espíritus, y no que unos decían que eran las primicias de los que habían resucitado con Jesús, otros no, que eran ángeles, otros no, que eran ancianos, y nos entramos en unas discusiones a veces pero realmente cuando uno lee la profecía, el meollo del asunto de la profecía, la razón de ser de la profecía es que Dios nos está diciendo, yo conozco el futuro, yo conozco la historia antes de que la historia se haga. Yo estoy al control de esto. No es el tema de los símbolos. Mire, los profetas veían cosas, a Juan le fue revelado todo el Apocalipsis. Y Juan vio unas cosas que él nunca había visto en la vida. Nunca, quién sabe, tal vez vio un celular, tal vez vio un carro, tal vez vio una nave espacial. Quién sabe qué le mostró el Señor a futuro. Y él dijo, era semejante a esto, eso parecía tal cosa, parecía tal otra. Era semejante a una bestia rarísima, parecía esto, él pudo hablar de lo que parecía, lo que él conocía, lo llevó a ese, porque no podía ver, o sea, no podía entender lo que estaba viendo en visiones. Y asimismo, no es importante, es importante, pero no es tan importante saber qué significa esto, lo que realmente importa es que Dios está al control de la historia, de este mundo, de este universo, de todo lo creado. Dios está en la historia, está al control de la historia, perdón. Dios está al control de ello, está al control. Ahora dice, Pablo aclaró a los sabios del Areópago que Dios de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitara toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de los territorios, según Hechos 17:26, dice la Nueva Versión Internacional. Sin embargo, sin iluminación divina específica para interpretar el flujo de la historia, siempre cambiante, es difícil para seres humanos de corta vida percibir la mano divina en el confuso panorama de los eventos históricos. Y ahí viene otro problema, ¿no?
la historia es cronológicamente lineal, ¿no? Y nosotros conocemos la historia que nos cuentan los que la escribieron, pero no la vivimos. Y en cada etapa de la vida nosotros conocemos. Hay un problema con la historia, mire. Hay un texto en la Biblia que dice, y esta generación no conocía a Jehová. Usted va al libro de Deuteronomio y se va a dar cuenta de que hubo una generación que vio todos los milagros, que vio todo lo que Dios hizo cuando lo sacó de Egipto, el mar que se abrió, la columna de fuego, la nube, y todo, salió agua de la roca, cayó pan del cielo, se presentó en el monte Sinaí, y todo lo que hizo, inclusive cuando la tierra se abrió y tragó a los rebeldes en contra de Aarón, y bueno, ellos vieron todo eso, pero luego todo eso se murieron. Ellos le contaron a sus hijos las historias que ellos no vieron, solamente las escucharon. Pero al solo escuchar la historia y no haber estado como testigos presentes, la historia, aunque les contó algo, no les dejó la misma impresión que les dejó los hechos reales a los que las vivieron. Entonces la historia de alguna manera nos cuenta, ¿no? Nosotros podemos hablar de Jesús y podemos leer todo lo que Jesús tiene en el Nuevo Testamento. Lo podemos saber de memoria. Pero si no tenemos una relación con Jesús, esa historia no nos sirve de mucho. Porque lo que nos hace fuertes y lo que nos ayuda a crecer espiritualmente no es solamente la historia que leímos y aprendimos, sino la relación que yo tengo ahora, hoy, 2000 años después de que Jesús vino a esta tierra, con Él. Por eso la historia tampoco sirve para la revelación, pero no es algo fundamental, aunque la historia nos ayuda a conocer y cuando vamos conociendo nos vamos alimentando y luego tenemos la relación con Él. Primero la teoría y luego la práctica, así es que funciona la historia. Dice, voy a pedirle a Camila que está que se lee hasta aquí, hasta donde dice apostólica. Solo a la luz de las Escrituras somos capaces de descubrir el resultado del propósito de Dios para la salvación de los pecadores, primero en la historia de Israel, en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo y en la proclamación del Evangelio a través de la Iglesia Apostólica. Muy bien, este pensamiento de la enciclopedia dice que la historia que está reflejada en la Biblia, ¿no? La Biblia es un libro, en la Biblia hay de todo, hay hasta física, química, matemáticas, pero prácticamente hay mucha historia. La historia que está revelada en la Biblia no tiene otro sentido, otra razón que la salvación de los seres humanos. O sea, la historia está para eso, fue dejada para eso. Cuando Dios promulgó las leyes al pueblo de Israel y cuando el pueblo de Israel empezó a organizarse y convertirse en una nación poderosa, el Señor le dijo a los papás, ustedes tienen que todos los días, por la mañana, por la noche, al entrar y al salir, recordarle a sus hijos la ley de Jehová tu Dios. Y se la recordarás al acostarte, al levantarte, al entrar, al salir, de noche y de día. Eso es historia, le estaban contando la historia, esto fue lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. Y fue importantísimo, y es importantísimo, y aún la Biblia tiene porque la Biblia, como lo vimos en los primeros estudios, es la palabra de Dios. La Biblia tiene la autoridad porque es la palabra de Dios, es la única regla de fe para el cristiano, pero por esto mismo, porque esa historia que está ahí fue dejada para nuestra salvación. Si la Biblia le da el significado y propósito a la totalidad de la historia humana, pero ese significado y propósito no puede detectarse aparte de las Escrituras. Así que ustedes saben que la historia la escribe el que ganó las batallas, el que estuvo ahí. Ustedes saben que la historia de las dinastías egipcias la reescribía el que ganaba. Había guerra entre ellos para poder quedar como soberanos. Y a veces llegaba y acababa con la familia del otro y cogía la historia, la borraba y reescribía la historia de él para que quedara todo a favor de él y contaban unos hechos portentosos. Luego moría y si el otro no era del linaje, no era del mismo el hijo, pues venía y borraba todo y la contaba como él quería. Así que la historia a veces, pero la historia bíblica no. La historia bíblica la escribió una sola persona, fue Dios, a través de la revelación y luego vamos a ver la inspiración, cómo hizo Dios para que los hagiógrafos, que fueron los que escribieron las escrituras, contaran la historia dirigida por Dios. O sea, el autor de las escrituras, aunque hay más de 2 docenas, realmente el autor de las escrituras es Dios.
Él es el Pero autor. y uno puede darse cuenta de que así es al ver la coherencia que hay de principio a fin. Pues no es casualidad. Coherencia y la hilación que tiene la Biblia, que fue escrita en un periodo de varios siglos por una cantidad de hombres de diversas culturas, porque el pueblo de Israel, aunque tenía una sola cultura, fue influenciado luego primero por los egipcios, por los sirios, luego por los persas, y luego por los griegos, y luego por los romanos, así hay influencia, luego los griegos, todos influyeron, pero... Al final el Nuevo Testamento, tener coherencia y tener una hilación consecuente con el Antiguo. Con el Antiguo. Dice, mientras la historia es una modalidad de la revelación divina, esa revelación solo puede ser reconocida cuando Dios mismo provee una interpretación divina de sus eventos. Las evidencias presentadas en el estudio precedente de la naturaleza, los seres humanos y la historia rigen vigorosamente de cada uno, y la historia sugieren vigorosamente que cada uno constituye un canal de la revelación divina, pero esta revelación sola no es una fuente adecuada para la teología natural, no da un conocimiento de Dios que puede traer seguridad, paz y reconciliación con el Creador. O sea, por sí mismas, el ser humano, la historia y la naturaleza, sin que Dios actúe dentro de ellas, pueden ser una revelación que nos dé seguridad de que lo que estamos recibiendo es correcto. O sea, solo Dios. O sea, cuando un ser humano se para en una plataforma o en un estudio bíblico, inclusive lo que estamos haciendo aquí hoy, cuando Dios no está detrás de esto, cuando Dios no es el que dirige, no cumple con el propósito. O sea, Dios debe estar detrás de la naturaleza, detrás de la historia y del ser humano para que cumplan con el propósito de la revelación. Y terminamos, creo que nos queda, y terminamos con esta fue la última que tuvimos. Luego vamos a ir a la teología natural y la salvación de los gentiles. Hoy es domingo, el próximo miércoles. Así que no se pierdan la transmisión el próximo miércoles a las 7:30 de la noche. Pero antes de terminar y hacer una corta oración, quiero tanto a los que están aquí como a nuestros amigos que nos acompañan a través de las redes sociales, quiero decirles, apreciados, como dije al comienzo, el deseo de este estudio bíblico es que juntos podamos aprender a conocer un poquito a Dios. Tal vez este estudio al comienzo es un poco tedioso porque son términos y versículos, pero es un curso, es un estudio. Pronto vamos a ir desarrollando un poquitico más y vamos a ver algunas cosas más importantes, no más importantes, pero más profundas acerca del carácter y de quién es nuestro Dios. Pero la base de lo que vamos a ver más adelante está en las Escrituras. Entonces primero tenemos que tener claro cómo fueron reveladas, cómo fueron inspiradas, porque es la base de lo que vamos a seguir hablando. Entonces por eso es un poquito tedioso lo que estamos haciendo al comienzo, pero luego va a dar sus frutos. Así que los invitamos que nos sigan acompañando y solo quiero terminar diciendo, Dios quiere revelarse a ti hoy y a todos nosotros. Amén. Lo hizo en el pasado, lo está haciendo en el presente y lo quiere hacer en el futuro. Solo nosotros tenemos que permitir que Él se revele. No tenemos que hacer nada más. Él no nos va a obligar. No nos va a obligar a que aceptemos su revelación. Es algo que nosotros debemos, es abrir el corazón y esperar. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno quiere y abre su puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Y mira lo que me gusta de este pasaje, Andrés. El Señor no dice, yo voy a entrar para que hagamos una vigilia. O yo voy a entrar para que oremos y te voy a enseñar cómo es que hay que obedecer a Dios. No, Él dice, yo voy a entrar para que nos sentemos a la mesa y comamos juntos. Quiero entrar para hacer una relación social contigo. Fraterna. Porque uno solo invita a su casa a comer a las personas que aprecia, a los amigos. Y Él dice, yo quiero entrar a tu casa para que comamos juntos. ¿Y saben algo más? Cuando estemos en el reino de los cielos, lo primero que vamos a hacer es entrar a unas bodas y va a haber una fiesta y va a haber comida. Así que cuando el Señor habla y lo último que hizo Jesús antes de irse de esta tierra con sus discípulos fue la cena pascual. La comida es algo importante en nuestra vida social. Así que el Señor quiere tener vida social con nosotros. Y así es que quiere revelarse a través de con nosotros y a través de las cosas de la naturaleza y de lo que Él ha hecho por nosotros. Que Dios te bendiga. Vamos a terminar con una oración, ¿está bien? Padre Santo que estás en los cielos, Señor, gracias por la oportunidad de tener un
corto repaso de este estudio que estamos teniendo sobre la revelación. Ya, Señor, nos estamos entendiendo, recordando todas las formas como tú has tratado de revelarte al ser humano. Y aquí estamos hoy nosotros, 2000 años después de que tu Hijo vino, que fue la máxima revelación de ti mismo, pidiéndote en esta noche, Señor, que te reveles a nosotros y que nos des la fuerza de voluntad, que nos ayudes con humildad a abrirte el corazón, para que tú puedas hacer morada con nosotros y puedas revelarte plenamente a cada uno de los que estamos en este lugar y de cada uno de los amigos y hermanos que nos acompañan a través del Facebook y de YouTube. Le pedimos a Dios una bendición para todos nuestros hermanos y amigos que están allá viéndonos ahora en vivo o que nos verán luego en diferido. Guárdanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una feliz noche para todos.